Dios les bendiga, les habla su hermana en Cristo, Rubia Ayala, y quiero compartirles una palabra, amén, y las grandezas del Señor que ha hecho en mi vida, amén, para glorificar su nombre. Vamos a leer en Mateo 8, del 14 en delante, amén. Y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo trayendo revelación y convicción y que Él ponga esa certeza en cada uno de ustedes, amén, para que podamos glorificar juntamente al Señor, amén. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, y te pido, Señor, que seas tú trayendo, Señor, esa convicción, esa revelación a sus vidas, Señor. Que tú seas, Espíritu Santo, hablando a esos corazones, a esas mentes, Señor. Sea usted trayendo esa revelación, Señor. Y que el testimonio, Señor, yo solamente soy testigo, Señor, de su poder, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Mateo 8 del 14 en delante y dice así. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hablar acerca de la sanidad, del poder de la sanidad, amén, porque la sanidad que el Señor nos da, solamente el Señor la puede hacer, no la puede hacer un hombre. Nosotros no podemos sanar. Los doctores, ellos han aprendido, ¿verdad?, cómo estudian lo que es el cuerpo. Ellos saben qué es lo que aprenden, qué se puede usar para que el cuerpo pueda ser sanado, ¿verdad? Estudian medicamentos, estudian muchas cosas para ellos poder recetar, pero no es el doctor tampoco que sana, sino que muchas veces el Señor mismo usa a un doctor para sanarnos, o Él mismo puede venir a sanarnos, amén. Así es de que yo les voy a compartir parte de mi historia, ¿verdad? De el trayecto de mi vida, lo que el Señor ha hecho conmigo, las maravillas, la gloria del Señor, lo que yo he visto en mi propia vida. Les voy a contar. Aquí habla y dice de que el Señor, ¿verdad? Como dice en Isaías, Isaías lo profetizó y él dijo que él llevaría nuestras enfermedades. Amén. Y nuestros dolores también Él los llevaría, los dijo en Isaías 53, 4 y 5. Amén. Lo habla. Y como podemos ver aquí el Señor Jesucristo, Él ya había nacido, había empezado su ministerio, y Él dice que vino a la casa de Pedro y vio a su suegra enferma. Y dice que estaba postrada en cama con fiebre. Y dice que Él la sanó. Y tocó su mano, dice, y la fiebre la dejó. Amén. Pero también dice de que vinieron muchos y le trajeron endemoniados y le trajeron enfermos, y dice que él los sanó. Dice a todos los enfermos. Amén. Así es de que la primera que yo recuerdo en mi vida, no sé, ¿verdad?, cuántas veces más el Señor me ha sanado, pero las que yo recuerdo en este momento, la primera fue de cuando tenía 7 años.
yo lo que recuerdo es de que estaba jugando y de repente empecé a sentir un cansancio muy fuerte y sentía mi corazón latir. Y recuerdo que mi corazón latía pero despacio, no latía muy fuerte. No le dije a nadie y lo que hice fue irme a acostar. Todos me preguntaron que si me sentía bien, les dije que sí, que solo cansada. Me sentía porque pues no sabía expresar exactamente lo que sentía, pero eso era lo que estaba sintiendo en ese momento y me acosté. Y ya después recuerdo de que a medianoche, no sé qué horas eran, pero recuerdo que estaba oscuro porque miraba que estaban las luces apagadas, ya todos estaban acostados, vi a mi mamá acostada en su cama y yo ahí a un lado, no en su cama aparte, pero estaba enfrente de la cama de ella, donde ella dormía y la pude ver que estaba dormida y ya las luces estaban apagadas, yo todos estaban acostados. Y entonces, y sentí mucha sed, pero mucha sed. Y no me podía levantar porque me sentía muy débil. Y lo único que dije fue agua. Y de ahí cerré mis ojos y de ahí pude ver que me quedé muerta y empecé a subir. ¿Verdad? A subir, el Señor me empezó a llevar en las nubes. Bueno, esa fue la primera vez. Y les digo por qué me sanó mi corazón el Señor, porque cuando volví a mi cuerpo ya eran como eso de las 8 casi de la mañana. Mi mamá estaba gritando, estaba sobre mí y ella gritaba y decía, Señor, devuélvemela. Y cuando el Señor me devolvió a mi cuerpo, Él me devolvió y yo me sentía bien. Yo me sentía como que no había pasado nada. Y mi mamá ese mismo día, en ese momento, después que yo volví a mi cuerpo, me llevó al doctor y el doctor dijo de que yo me encontraba muy bien, que estaba sana y lo único que él miraba era de que yo estaba un poquito pasadita de peso, pero que todo mi cuerpo estaba bien, que mi corazón estaba bien, mis pulmones, mis riñones, todo estaba funcionando a la perfección y que él no sabía qué era lo que había pasado. No tenía ¿cómo se dice? No tenía eh, un diagnóstico para él decir de esto le pasó por eso, ella murió o algo. No me encontró nada. Para gloria y honra del Señor. Esa fue la primera vez que el Señor, yo recuerdo, ¿verdad? Que Él hizo una sanidad en mi cuerpo, que fue mi corazón y haberme vuelto a la vida. Amén. La segunda vez de lo que yo recuerdo, bueno, de tantas veces, ¿verdad? No fue exactamente la segunda vez, pero les voy a contar partes de mi testimonio de los que recuerdo. También recuerdo de que el Señor, cuando recién vine a sus caminos, recuerdo que yo padecía no estaba todavía, perdón, todavía no me había entregado a Cristo y estaba embarazada de mi hijo, mi tercer hijo. Y cuando estaba embarazada de él, yo de repente me estaba riendo, hablando con las personas y de repente caía al piso, se me debilitaba mi cuerpo y mis piernas y caía al piso. Y no perdía el conocimiento, pero sí sentía mi ritmo cardíaco, se lo sentía diferente. Entonces me hicieron exámenes y dijeron que tenía un soplo en el corazón y que tenían que operarme, pero no me podían operar porque estaba embarazada. Y entonces recuerdo, para entonces yo no era cristiana, no conocía a Cristo, todavía no me había entregado a Él mi vida. Y recuerdo de que una hermana oró por mí y me dijo, ¿tú puedes creer de que el Señor te puede sanar? Y le dije, sí, yo creo. Y de ahí vino ella y oró por mí. Y el Señor me sanó. Entonces, ya después dijeron, cuando volví a ir de nuevo, ya ellos ya no encontraron nada. No me podían dar ni medicamento por el embarazo, pero ya después, cuando me volvieron a revisar, ya dijeron que no tenía nada, no era necesario la cirugía, ni que me dieran medicamento ni nada, porque yo no tenía nada. Para gloria y honra del Señor. Amén.
Y también una vez yo fui a comprar a una tienda y en esa tienda cuando fui a comprar el embolsador vino y puso un líquido junto con comida y se le pasó, el líquido se abrió y se le fue a la comida y cuando yo vine a casa mis hijos, los mayores estaban pequeños, ¿verdad? Y ellos me habían pedido que les diera helado y entonces cuando yo vine y les di helado, pues yo pensé y dije no toqué nada más toqué lo que era para darles el helado a ellos y me senté porque yo estaba comiendo cuando mis hijos me pidieron el helado. Yo les había dicho que si ellos comían, yo les iba a dar. Y entonces ellos terminaron de comer y me dijeron que ya habían terminado de comer y que les diera. Entonces vine yo me levanté. Me levanté y les di el helado, así como yo les había prometido a ellos, y de ahí me senté a seguir comiendo. Y cuando me senté a seguir comiendo, corté el pedazo de pollo y me lo puse en mi boca. Y dije a querérmelo comer y me lo tragué. Y al nomás tragarme el pollo, cuando di el trago, di la mordida, o sea, lo mastiqué y lo tragué. Y cuando ya di el trago, sentí que había tragado cloro y no podía respirar. Y me vine a mi cuarto, recuerdo que me lavé 2 veces la boca, me pasaba el cepillo de diente y quería que me saliera lo que me había tragado porque no podía respirar y sentía que me estaba desmayando. Y clamé al Señor, dejé de hacer todo y le dije, Dios, ayúdame. Cuando yo le dije eso, inmediatamente, y porque me había enjuagado también, me lavaba la boca y como no podía respirar, me volví a lavar la boca y no podía respirar y agarré el enjuague vocal y hacía gárgaras y tiraba el enjuague vocal y me volví a hacer gárgaras otra vez y tiraba el enjuague vocal y así lo hice por 2 ocasiones también y no podía respirar y ahí fue donde yo le pedí ayuda al Señor y para su misericordia Él me permitió respirar porque ya me estaba desmayando y porque me salía espuma solamente de mi garganta. Me salía pura espuma, como que si era jabón el que me había tragado. Y entonces a medida de eso le dije a mi esposo, le quitamos el helado a los niños para que no se lo siguieran comiendo. Mi esposo me llevó al hospital y todo eso. A modo de que en el hospital me dijeron que no podían hacer nada porque 2 órganos me los había dañado. Eh, me dijeron que me había dañado cierto órgano en el hospital. Entonces me mandaron a casa y así pasé por 10 meses y medio orando, pidiendo a Dios que me sanara. Yo desde que me pasó eso solamente daba 2 tragos de agua al día. 2 tragos de agua era todo lo que daba al día. ¿Por qué? Porque yo sentía que era cloro el que tomaba cada vez que tomaba agua. Y yo nunca me ha gustado lo que son las sodas, nunca me ha gustado jugos así, jugos naturales sí, pero de ahí jugos de que así que vengan, que tienen azúcar, cosas así no me gustan. Entonces yo nada más era agua lo que tomaba y siempre me ha gustado mucho el agua y para entonces pues no podía tomar agua, nada más daba 2 tragos de agua al día y lloraba mucho, le pedía, le rogaba al Señor que me sanara y que me sanara y que me sanara y así pasé 10 meses y medio y ya los últimos 3 meses ya no podía ni hablar, se me fue la voz, este, la voz, mi esposo cuando él quería oírme lo que, verdad, él se me acercaba para escuchar lo que yo decía. Él ponía su oído cerca de mi boca para tratar de escuchar lo que yo decía porque no podía escuchar mi voz y ya no me salían lágrimas.
en los últimos meses de que yo estaba llorando, pero ya no me salían ni las lágrimas. Sentía mi cuerpo que se me iba debilitando. Y recuerdo que el último día sentía que me estaba muriendo. Y le dije, Señor, encomiendo mi espíritu, le dije mi alma y mi cuerpo a ti. Y me puse a cuentas con el Señor y le dije a mi esposo cuando él vino, estaba acostada en el sofá, no me pude levantar en todo el día. Mis hijos solo se me quedaban viendo y ellos se ponían a jugar, pero me volteaban a ver, me preguntaban que si estaba bien y yo nomás les hacía con la cabeza que sí. Pero ahí estaba sentada, no me pude levantar en todo el día. Y cuando llegó mi esposo me vio de cómo estaba en esa condición. Me tomó, me cargó y me subió al carro porque vio que yo ya no. Y lo único que yo le pude alcanzar a decir era de que yo le amaba, que le amaba mucho y que le dijera a mis hijos que les amaba a mucho también y que me perdonaran, pero que ya mi cuerpo ya no podía más y que ya no podía estar acá y que me perdonaran porque los dejaba, pero que yo les amaba mucho. Y recuerdo que le dije eso a mi esposo, vi que se le salieron las lágrimas y yo no podía hablar más. Y pues íbamos en camino. Y no habíamos llegado a la luz todavía de cuando salimos de aquí. Íbamos, él me llevaba para el hospital y no habíamos llegado a la luz cuando empecé yo a sentir todo lo que es de mi estómago, así de donde empieza mi estómago, se me empezó a mover y se me hacía como cuando alguien está haciendo unas olas y se me movía mucho por dentro todo. Y de allí, cuando se me movió todo por dentro de mi cuerpo, dice, yo lo que pensé, me quedé muerta, fue lo que yo pensé. Y de ahí escuché al Espíritu Santo de hacerme, shh, me hizo así, que me quedara callada. Y de ahí vino y me dijo, te estoy cambiando 2 órganos. Y para gloria y honra de él me mostró así la visión de cuáles eran los órganos, cómo se miraban. Y lo que recuerdo es de que yo podía ver que estaban llenos de llaga, les faltaban pedazos a los órganos y estaban sangrando. Y y en el momento que él cambió mis 2 órganos, pude hablar. Y le dije a mi esposo, el Señor me sanó. Y mi esposo, al escucharme hablar, paró el carro y me dice, amor, me dice, ¿puedes hablar? Porque él ya tenía como 3 meses o quizás un poquito más de que no podía escuchar él mi voz. Y y él muy contento y yo agradecida con el Señor porque me había dado una oportunidad más de tener vida, de estar en este mundo. Amén. Para gloria y honra del Señor, yo les comparto esto porque para mí el Señor lo es todo. Yo a Él lo conozco como mi Dios todopoderoso, mi Dios sanador, mi Dios proveedor, mi Dios salvador. Yo a Él lo conozco como mi Dios, Él es mi amigo, Él es mi consejero, Él es el que me levanta, el que me ayuda, me fortalece. Él es todo, todo, todo para mí. Él es mi rey, él es mi todo. Entonces, por eso yo estoy haciendo este video y con la ayuda de él, ¿verdad? Porque déjenme decirle que yo le tenía miedo a la gente. No podía hablar. No me gustaba que me tomaran videos ni fotos. Y pero con la ayuda de Dios, miren, aquí estoy compartiendo para glorificar el nombre de Él. Porque para eso es.
El Señor nos da sanidades a nosotros para que nosotros podamos glorificar. Si nosotros andamos buscando una sanidad o alguien va a un lugar solamente para que Dios le sane, el Señor no hace milagros solo por sanar. El Señor hace milagros cuando mira un corazón dispuesto a servirle, dispuesto a seguirle, o cuando Él sabe que ese corazón le va a servir o Él va a ser glorificado con, ¿verdad? Con el poder de Él, porque la sanidad viene por el poder de Él, viene por medio de Él. Y eso lo podemos ver en Primera de Corintios. Podemos ir a Primera de Corintios, amén, para que podamos ver lo que les estoy diciendo. Primera de Corintios, ahorita les digo. Primera de Corintios 12, amén. Gloria al Señor, aleluya. Primera de Corintios 12, del 4 en delante, dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, dice. Es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios dice que hace todas las cosas. Estamos leyendo y oyendo, ¿verdad? Dice que, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Como podemos ver, Dios es el que hace todo, pero a cada uno le es dada, dice, la manifestación del Espíritu, que está hablando de su Espíritu, ¿verdad? Del Espíritu Santo, para provecho, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro dice palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, y a otro dice fe, por el mismo Espíritu, a otro dice dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Amén. Así es de que se nos es dado, dice, el don de sanidad. ¿Para qué? Pero ¿quién es el que lo hace todo? Dios. Para glorificarlo. ¿Y por qué les digo para glorificar a Dios? Cuando Dios nos entrega una sanidad, es para que glorifiquemos su nombre. Amén. Yo quiero compartirles también, yo después que tuve mi tercer hijo, me dijeron que yo no podía tener más hijos porque yo tenía 3 tumores en uno de mis ovarios. Y entonces me dijeron de que no podía yo tener más hijos y que no me los podían operar porque la cirugía, si me hacían la cirugía, podía salir mal la cirugía y más bien yo iba a quedar en peligro o hasta aún perder mi vida. Fue lo que ellos me dijeron. Entonces me dijeron que no me podían operar porque era muy riesgosa la cirugía. Y de ahí me dijeron de que ya no iba a poder tener más hijos. Yo le oré al Señor, así pasé casi por 6 años esperando querer tener uno más, pero yo le doy gracias a Dios que el Señor no me dio uno, me dio 2 hijos más. Ya tenía 3 y el Señor me dio 2 hijos más, así es de que estoy bien bendecida, gracias al Señor. Y cuando el Señor me dio mi último hijo, estaba embarazada, tenía 7 meses y medio de embarazo cuando el Señor me operó de esos tumores. El Señor me los quitó. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo el día que el Señor me operó en la noche, yo estaba dormida cuando el Señor me operó. Y de allí vino después de que el Señor me operó esa noche, el siguiente día cuando me levanté y yo recuerdo que me levanté y me costó levantarme. Yo sentía un ardor muy fuerte. Yo pensaba que era por el embarazo, porque tenía
problemas, era un embarazo muy riesgoso, era un embarazo de que el doctor quería sacármelo a él cuando yo tenía como 2 meses de embarazo, me lo quería sacar porque él decía de que mi hijo no iba a sobrevivir, de que tenía mal su corazón, y el Señor sanó el corazón de mi hijo estando en mi vientre. Sanó el corazón de mi hijo, y para gloria y honra del Señor mi hijo nació sano. Y mi último hijo, y también el Señor me operó. Em, pues como el embarazo fue riesgoso, yo tuve 6 meses con dolor de parto. En esos 6 meses duraba 7 días en casa o 10 días, lo máximo, porque estaba entre 7 a 10 días, estaba yo en el hospital por 6 meses. Así duré. Venían 7 días y a veces a los 7 días ya no aguantaba. Me tenían que llevar y me ponían muchos medicamentos inyectados para que poderme calmar los dolores de parto y yo poder descansar, porque no descansaba. Yo dormía a las 24 horas, 30 horas, me venía quedando dormida porque ya mi cuerpo no aguantaba de tanto cansancio, de tanto dolor, me quedaba dormida y a veces dormía bien poquito. Y entonces cuando no aguantaba los dolores de parto era cuando me llevaban. Y para gloria y honra del Señor, mi hijo nació sano, como les digo. El Señor lo sanó también cuando tenía 7 meses de embarazo de él. Él tenía 7 meses de estar en mi vientre cuando el Señor sanó su corazón, y a las 2 semanas después el Señor me operó a mí y me sacó los 3 tumores que tenía en mi ovario. Y cuando llegué al hospital, lo que me dijeron era que por qué yo había hecho eso, que si me dijeron de que qué era lo que me pasaba a mí, que si no sabía de que al operarse uno estando embarazada podía perder la vida mi hijo. Y le digo yo, pero si yo no me he hecho ninguna cirugía, le digo yo ni sabía ni de qué estaban hablando. Cuando ellos me dijeron, me estaban regañando porque ellos pensaban que yo había ido a un lugar a operarme. Y le digo yo, pero ¿cómo me he operado? Le digo yo, mírenme, yo no tengo ninguna cicatriz. Le digo yo, no sé de qué es lo que ustedes están hablando, de qué cirugía ustedes me están diciendo, le dije yo así a ellos. Y ya vinieron ellos y me enseñaron las fotografías que me habían tomado anteriormente de los tumores, y me enseñaron después la fotografía de cómo estaba en el momento, y solamente sale una raya y sale así la cirugía y cosida y todo, pero nada más sale una rayita. Y cuando estaban los tumores estaban grandes. Me dijeron que un tumor de ellos era como la naranja, otro era como un limón y el otro era un poquito más grande que una naranja. Y entonces por eso me decían de que era muy riesgoso y muy peligroso la cirugía. Y entonces, pero el Señor me sanó para gloria y honra del Señor. El Señor me operó a mí y sanó el corazón de mi hijo esa vez. Y yo le doy gracias, estoy muy agradecida con el Señor. De tantas yo he visto en mis hijos, he podido ver las maravillas del Señor. He visto cómo el Señor los ha sanado. Mi hijo, mi segundo hijo, él padecía de sus rodillas, su menisco. Cuando él nació con los meniscos, los tenía de su rodilla el 90% cerrado, y él tenía que tener el 10% cerrado, me dijeron, para que así los huesos pudieran de entrar, porque los meniscos son los huesitos tiernitos que van en la rodilla y son como unos anillos, pero van juntos, que hacen como forma de 8.
en cada rodilla, entonces para que se metan lo que son la puntita de los huesos ahí, pero para que no tope el hueso de la pierna con el hueso de lo que es donde va la pantorrilla del pie de abajo. Entonces, y los meniscos hacen de que sean como un resorte para que no peguen. Entonces, pero el de él estaba cerrado, entonces no podían de entrar los huesos y los huesos pegaban ahí. Y entonces a él, cuando él ya tenía 9 años, mi hijo, él se le hinchaban demasiado sus piernas y él ya de último ya no podía ni caminar. Entonces la doctora decidió mandármelo con un especialista. Lo llevé con el especialista y el especialista ya le hizo las radiografías y me dijo que era necesario operarlo, que le iban a quitar lo que tenía, ¿verdad? Del 90% se lo iban a quitar y le iban a dejar un 10% y que se lo iban a lijar, me dijeron ellos. Entonces le mandó a hacer un MRI el día viernes y el día lunes ya era la cirugía. Me dijeron que le iban a mandar a hacer eso para ver cómo ellos iban a hacer la cirugía porque ellos querían ver exactamente cómo estaba. Entonces yo miraba de que el Señor no lo había sanado a él. Todavía yo le estaba orando al Señor, yo le decía, Señor, sánalo, sánalo. Y de ahí lo llevé para que los pastores oraran por él, para que el Señor lo sanara. Y yo miraba que el Señor no lo sanaba. Y yo en mí, yo sentía que no había recibido mi hijo la sanidad. Y me puse a orar y le dije, Señor, quiero que me indiques qué es lo que está impidiendo, le dije al Señor, para que mi hijo reciba la sanidad. Entonces el Señor me llevó a la palabra donde dice de que hay que llamar a los ancianos para que vengan y oren, que unjan y oren por el que está enfermo, y si hubiere pecado, dice que iba a ser, le iba a quitar el pecado y iba a sanar. Entonces yo le dije al Señor, bueno, Señor, le dije yo, entonces le dije, mi hijo ya oraron por él, le dije los ancianos, porque los pastores ya habían orado por él. Entonces yo le dije, Señor, pero no me lo ungieron. Le dije, entonces lo que él necesita es que se unja. Entonces vine yo y agarré aceite de olivo, ¿verdad? Que yo tenía, que lo había presentado al Señor para que el Señor lo ungiera, para que cuando pusiera ese aceite, que sea el Señor glorificándose de como Él quisiera, ¿verdad? Entonces vine, agarré el aceite y puse mis manos en las rodillas de mi hijo. Eran la 1 de la madrugada del día lunes, del día de la cirugía. La cirugía, yo tenía que irme de aquí a las 4:30 de la madrugada, porque a las 5:30 me querían en el hospital. Entonces yo tenía que irme a las 4:30 de aquí. Y porque me dijeron que tenía que llenar unos papeles antes de llegar a la cirugía. Entonces, a las 6 tenían que empezar con él ¿cómo se dice? A prepararlo para la cirugía. Bueno, a modo de que a la 1 de la madrugada yo estaba orando por él. Lo estaba ungiendo y orando por él. Y después que lo ungí, el Señor me dio la certeza y la convicción que él ya había recibido la sanidad para gloria y honra del Señor. Y déjenme decirles de que el Señor lo sanó. Y de ahí yo me fui con mis hijos, lo llevé a él, ¿verdad? Mi hijo, lo llevé para que lo operaran y el doctor me dijo que la cirugía iba a tardar 2 horas con 45 minutos. Y a los 35 minutos de estar en la cirugía, el doctor salió, llegó a la sala de espera con otro doctor. Y me dijeron los dos rascándose la cabeza que no sabían qué era lo que había pasado, que no tenían ellos explicación, no sabían qué decirme, que ellos ni hallaban cómo decírmelo.
pero lo que ellos me estaban diciendo era, me dicen, no sé ni cómo decirte, dice, tenemos pruebas de lo que habíamos visto, dice, pero ya hoy que estamos en la cirugía no encontramos nada, tu hijo está sano, tu hijo tiene bien su rodilla y sus rodillas, y entonces y me dijeron de que no le habían encontrado nada. Así es de que para gloria y honra del Señor, el Señor sanó a mi hijo también, mi segundo hijo. Em, Mi tercer hijo, a él le había dado apéndice. Un día amaneció con mucha calentura, vómito, no se podía parar bien, no podía ni caminar y en fin. El señor vino y lo llevé con la doctora me lo mandó al hospital y cuando el doctor llegaba para quererlo operar a él en las noches, llegaba el doctor queriéndolo operar y no lo podía operar porque alguien, decía él, de que siempre ordenaba em, que le pusieran la morfina y entonces él se quedaba dormido por el dolor y así pasó en 3 ocasiones. El doctor llegó por 3 veces molesto y porque él decía ya es mi tercera vez que vengo y quiero operarlo y no lo puedo operar porque tiene medicamento y así no lo puedo operar porque la anestesia no se le puede poner. Así es de que por eso, y de allí dijo él, a la tercera vez que él llegó queriéndolo operar, dijo, no, no sé qué voy a hacer. Dijo, creo que voy a tener que cambiar. Para entonces ya llevaba 3 días mi hijo en el hospital y no lo podían operar, le seguían haciendo exámenes y ahí estaba lo que era el apéndice y ya para el cuarto día en la mañana le hicieron otra vez el examen. El doctor llegó, dijo que le iba a hacer la cirugía en la mañana, en el cuarto día. Y ya para el cuarto día, para gloria y honra del Señor, mi hijo ya no tenía el apéndice. Ya el Señor lo había sanado. No lo operó el Señor, pero lo sanó. Le quitó de cómo se forma el apéndice y todo eso. Le reguló todo el órgano, el Señor, a mi hijo, para gloria y honra del Señor. Y a la semana después, mi hijo otra vez volvió con la calentura y con dolor. Entonces decidí llevarlo a otro hospital. Y de ahí lo llevé. Para entonces mi hijo tenía 17 años. Iba a cumplir él. Tenía 16 años para entonces. Ya casi los 17. Entonces lo llevé a otro hospital. Y en el otro hospital me dijeron de que su apéndice se miraba muy bien, lo normal, como un niño normal. Y me dijeron que lo que él tenía era que uno de sus riñones lo tenía más grande que el otro y que la tripa que va del riñón a la vejiga del orín, él la tenía toda torcida, me dijeron, y de ahí me dijeron que su vejiga del orín la tenía demasiado grande, más de lo normal, y que tenían que operarle las 3 cosas. Me dijo el doctor, a todo esto, me dijo de que la cirugía iba a tardar entre 18 a 20 horas la cirugía por las 3 cosas y me dijo que iba a tener una recuperación de 4 meses. Así es de que cuando ellos quisieron hacerle la cirugía a mi hijo, les estoy hablando de mi tercer hijo, para gloria y honra del Señor, el Señor ya lo había sanado. ¿Qué pasa con esto? Hay muchas veces que con mi hijo, mi tercer hijo, yo tuve que pelear porque yo sentía que no podía mi hijo recibir la sanidad y sentía que había algo que me detenía para que yo pudiera creer de que mi hijo recibía la sanidad. Entonces tuve que meterme en propósito, en ayuno, pidiendo al Señor que sacara de mí si era que faltaba fe, que el Señor quitara la incredulidad y pusiera la fe.
Le dije, Señor, o si es algo más, quiero que tú lo quites. Pero lo que yo te estoy pidiendo, te ruego, porque yo sé que tú lo puedes sanar. Le digo, pero no sé qué es lo que está deteniendo para que mi hijo reciba la sanidad, Señor. Y entonces, para gloria y honra del Señor, el Señor lo sanó. Y lo mismo me salieron ellos, los doctores, también diciéndome que no sabían que qué pasó, que qué había hecho él, pero que lo siguiera haciendo porque él estaba sano y él no necesitaba nada. No necesitaba ni estar ahí en el hospital. Fue lo que me dijeron. Y muchas veces de cuando mi hijo estaba así con ese problema del riñón y de la vejiga y de la tripa, de la uretra, creo que le llaman, este, eh, mi hijo muchas veces tuve que llevar al hospital porque le daban unos dolores muy fuertes y entonces tenían que ponerle morfina. Este, morfina, creo que sí, morfina, para el dolor. Entonces, por eso yo les cuento esto. ¿Por qué? Porque para glorificar el nombre del Señor. Muchas veces las sanidades se tienen que pelear. Muchas veces, pero cuando tú le has creído a Dios, que en realidad Dios lo puede hacer. Y tienes que testificarlo también, no solo pedir a Dios y quedarnos callados. Tenemos que hablar y contar las maravillas, el poder de Él para glorificar su nombre. Porque Él se merece toda gloria. Como podemos ver aquí dice las sanidades. Aunque otro haya orado por ti, pero tú tienes que glorificar a Dios, contar lo que Dios ha hecho en tu vida para glorificar su nombre, porque miren de que aún el Señor Jesucristo cuando Él hizo las sanidades, dice de que la gente glorificaba a Dios, dice que glorificaban dando gracias a Dios. Y aquí lo podemos ver, amén, en Mateo 15, vamos a ir a Mateo 15, aleluya, gloria al Señor, amén. En Mateo 15. Mateo 15, 24. Dice, no, a ver, perdón. 29, perdón. Mateo 15, 29 dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó, dice, mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron, dice, a los pies de Jesús, y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Amén. Como podemos ver, al Señor le agrada que nosotros glorifiquemos su nombre. Que sea nuestro Señor glorificado. Amén. Para gloria y honra del Señor. Como aquí en la palabra del Señor podemos encontrar muchas sanidades que el Señor hizo. El Señor sanó a un hombre con una mano seca, sanó a una mujer que estaba encorvada. El Señor sanó a la suegra de Pedro y dice que sanó a mucha gente más. Y así como leímos aquí, dice que el Señor dice que sanó a cojos, ciegos, mudos, dice mancos y muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Amén. Como podemos ver, el Señor, Él ha hecho muchas cosas. Saben de que cuando yo estaba embarazada,
perdón, antes que yo estuviera embarazada de mi hijo, como me habían dicho que no iba a tener más hijos, ¿verdad? Em, Después que tuve mi tercer hijo, este, yo estuve esperando por casi 6 años, les había dicho, para salir embarazada. Y yo le oraba mucho al Señor, hasta lloraba porque yo quería un hijo más. Le había dicho yo al Señor, dame uno más, Señor, uno más. Y el Señor me bendijo, me dio dos, mis dos hijos más pequeños, mis preciosos. Y para gloria y honra del Señor, yo estoy muy agradecida con el Señor. Cuando antes de que yo supiera que yo estaba embarazada, el Señor me llevó a una clínica. Me llevó el Señor. Y cuando me llevó en esa clínica, porque yo miraba de que como que yo me desmayaba, miraba yo. Y yo cuando miraba de así que me desmayaba, miraba yo que me llevaban a esa clínica. Y en esa clínica, cuando llegaba, me empezaban a examinar y de ahí miraba yo en una pantalla. Cuando ya me metían adentro, yo podía ver un ángel allí en el cuarto donde entraba. Al principio miraba que había nomás un pasillo así, miraba más ángeles allá al final y miraba que habían otros hermanos allí y hermanas en Cristo. Los miraba yo que estaban en esa clínica y pero en el pasillo donde yo estaba, ahí casi no había personas. Entonces me metían en un cuarto, me decía uno de los ángeles, ven, y me metía ahí adentro, donde, donde estaba yo, del pasillo así enfrente de donde estaba yo, me metía ahí en ese cuarto el ángel y de ahí me hacía exámenes y de ahí me mostraba como en una pantalla así enfrente de donde estaba examinándome y venía el ángel y me decía, mira, esto es lo que tú tienes, me decía, por eso que te estás así. Y entonces miraba yo que en todo mi cuerpo corrían pescaditos, en todo mi cuerpo. Y decía yo, ¿qué es eso? Y entonces de ahí volvía otra vez a mi cuerpo. Y entonces, y de ahí dije yo, ¿qué es eso? Y de ahí me llevó por segunda vez. Me volvió a llevar. Y me volvió a enseñar otra vez y me dijo, mira, me dijo, lo que tienes tú, me dijo, es esto. Y me volvió a enseñar la pantalla, el ángel. Y volví a ver pescaditos que corrían por todo mi cuerpo. Yo podía ver mi cuerpo en la pantalla y miraba dentro de mi cuerpo que por mis venas me pasaban pescaditos. Y de ahí le oré al Señor cuando volví otra vez a mi cuerpo, le oré al Señor. Y le dije, Padre, le dije, no sé qué es lo que me estás queriendo decir, por qué yo estoy viendo pescaditos adentro de mi cuerpo. Le dije, háblame porque no te estoy entendiendo, papá. Le digo yo, perdóname. Y entonces, ya de tantos años, orar y rogarle al Señor, a nuestro Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Vino el Señor y me llevó por tercera vez. En la tercera vez, el ángel me hizo los exámenes nuevamente. Me sentó así en una silla como la normal de cuando uno va al doctor, de que en esas sillas que se recuestan y se levantan y lo tienen a uno sentado ahí y enfrente estaba la pantalla. Y de ahí vi la pantalla y me dijo el ángel, mira, me dijo, ya el ángel ya no me puso la pantalla, solo se me quedó viendo y me dijo, lo que tú tienes es que estás embarazada, me dijo. Ya cuando el ángel me dijo eso, le dije, ¿o qué? Me dijo, estás embarazada. Y de ahí volví a mi cuerpo. Y yo, como ya tenía casi 6 años, orándole, suplicándole al Señor que me permitiera tener un hijo más, porque los doctores ya me habían dicho que no iba a poder tener más hijos por los tumores que tenía.
y el Señor me entregó 2 hijos más, para gloria y honra de Él. Pero mi hijo, cuando el Señor me dijo de que yo estaba embarazada, ese mismo día corrí a hacerme la prueba y sí, me dijeron que estaba embarazada. Para gloria y honra del Señor, mi hijo ahí está y el Señor le puso nombre a él. Amén, para gloria y honra de él, Señor, ¿verdad? Eh, yo tengo muchas otras, el por qué yo tengo que dar gracias a Dios. No solo en las sanidades, sino sanidades del alma. Muchas veces el alma cuando está enferma se refleja en el cuerpo. Se refleja en el cuerpo las enfermedades. Cuando está enferma el alma, el corazón, la mente. Y eso lo dice el Señor. Eso lo podemos ver en Isaías 1. Amén. Vamos a Isaías 1 y vamos a leer el 5 y 6 de Isaías 1. Amén. Isaías 1, 5 y 6 dice: ¿Por qué queréis castigados? Aún todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Amén. Como podemos ver aquí, el Señor está hablando del alma. Amén. Habla de lo que es, dice, el corazón y la cabeza, la mente. Así es de que dice que desde la planta del pie hasta hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Está hablando de todo el cuerpo. Y miren lo que el Señor dice en Jeremías 33. Vamos a ir a Jeremías 33. Amén. Es bello el Señor, amén. Porque Él como nos habla, como nos enseña. Él es maravilloso, nuestro Señor. Jeremías 33, 6 dice: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Así es de que el Señor trae sanidad, medicina, nos cura y nos revela abundancia de paz y de verdad. Amén. Así es de que nuestro Señor es grande, poderoso. El Señor ha sanado mis hijos de asma. El Señor ha sanado mis hijos de muchas enfermedades. A mí una vez se me fue el ácido para mis intestinos y se me inflamó demasiado mi estómago. Me daban muchas calenturas muy fuertes y de un instante a otro, mi estómago se me inflamó. Se me miraba que tenía como unos 5 meses de embarazo. Y entonces, tenía muchas calenturas y mi esposo me quería llevar al hospital. Le dije: si es voluntad de Dios, le dije, que me lleves, me vas a llevar. Y si no es voluntad de Él, Él mismo me va a quitar, le dije, la calentura, porque la calentura, cuando me daban las calenturas, sentía que hasta me iba a desmayar. Y pues como mi estómago se me inflamó, ni sabía qué era lo que me había pasado. Solamente me sentía mal, pero no sabía qué era lo que me había pasado.
Y cuando fui al hospital, me dijeron en el hospital que tenía que ir a ver un especialista y de que se me había ido el ácido a los intestinos. Mi esposo me llevó al hospital, pero ya no tenía la calentura, pero queríamos saber el por qué estaba mi estómago inflamado. Y les estoy contando esto porque la calentura, yo me vine y oré. Y oré. Cuando mi esposo me dijo que me iba a llevar, tenía la calentura muy alta, que yo sentía que me iba a desmayar. Y me vine a orar. Y cuando me vine a orar, no duré ni 2 minutos orando, cuando el Señor ya me había quitado la calentura. Una calentura fuertísima. El Señor me la quitó en un instante. Y entonces, después de que el Señor me quitó la calentura, luego entró mi esposo y me dijo, amor, me dice, mejor te voy a llevar al hospital porque me dice, no me gusta de cómo estás y no sé por qué tienes eso. Y así fue, me llevó, pero me llevó porque tenía inflamado, como le digo, todo mi estómago, pero era por eso que se me había ido a mis intestinos el ácido. Y cuando fui a la iglesia, un día que fui a la iglesia, le dije yo a las hermanas que tenía eso y de ahí dijeron ellas que iban a orar ellas por mí. Y ellas oraron por mí, recuerdo que ahí estaban varias hermanas, y cuando oraron por mí, y ellas tenían su mano en mi estómago, porque mi estómago estaba muy grandote. Y entonces, ahí enfrente de ellas, el Señor me sanó. Inmediatamente mi estómago se fue para abajo rapidito, a como sé tener yo. Y para gloria y honra del Señor, el Señor ahí me sanó también. Y y el Señor me ha sanado muchas veces. Hace poco, el año pasado también, tenía en mi brazo, este brazo tenía unas bolas. Fui a que me sobaran porque los tendones se me hacían hecho nudo, me dolían mucho y no aguantaba que me los sobaran por mucho tiempo, pero necesitaba y había ido al doctor, el doctor me quería operar y de ahí fui con alguien que me sobara y me dijo la persona de que me podía sobar, pero que tenía que ir varias veces para que verdad se me quitara. Entonces cuando fui a la iglesia, le oré al Señor que me sanara y el Señor ahí me sanó. Y unas hermanas vieron cómo tenía yo traía una bola en lo que es esto de aquí, traía una bola aquí, pero bien grande, y el Señor ahí mismo me la quitó. Y así el Señor me ha sanado de muchas cosas. A veces he llegado que casi me siento que me desmayo y el Señor me renueva las fuerzas en la iglesia. He llegado que me siento débil, el Señor me da las fuerzas. He llegado con calentura, el Señor me quita la calentura estando ahí. El Señor me ha sanado de mi hígado. Me dijo que la otra vez me dijo que me había cambiado mi hígado, me dijo el Señor que me lo había operado. Así es de que yo le creo cuando el Señor me dice que Él me sana. Y como le digo, el Señor me ha llevado a ese lugar, y yo sé, y así como dice su palabra, que por sus llagas nosotros somos curados, que Él llevó nuestras enfermedades. Y sí, el Señor ha llevado nuestras enfermedades. Él, a mí, en ese lugar, como le digo, el Señor me ha llevado a ese lugar donde Él lleva los cuerpos a sanarlos. Pero es Él el que lo hace. Una persona no lo puede hacer porque esto solamente Dios lo puede hacer porque Él tiene el poder para hacerlo. Y Él, por las llagas, dice, por las llagas del Señor Jesucristo, dice en Isaías, ¿verdad? 53.
53, 4 y 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así es de que Él es el único que tiene el poder para poderlo hacer. Y como podemos ver, como leímos en 1 Corintios 12, ¿verdad? Que dice que Él es el que hace todo, para gloria y honra de Él. Yo les comparto parte de mi testimonio. Tengo muchos más testimonios que contar. Tengo muchas más cosas que hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida, en mis hijos, como el Señor me los ha sanado, como el Señor me los ha guardado, como el Señor me les ha dado vida, como me los ha traído de la muerte a la vida, como mi hijo, mi tercer hijo, de que él estuvo por más de 10 minutos, creo que fue, porque 10 minutos contó solamente los paramédicos de cuando estuve en la línea llamando y pidiendo de que llegaran, pero no me querían dar la dirección donde yo había llevado a mi hijo en esa clínica. Y esa clínica le habían dicho a mi esposo que era muy buena, y pues llevé a mi hijo. Mi hijo acababa de cumplir los 18 años y lo llevé allí. Y me le pusieron un medicamento que lo hizo de que él se me quedara muerto por más de 10 minutos. Y yo podía, al mismo tiempo miraba su espíritu y miraba su cuerpo, miraba su alma, y él me decía: mami, yo estoy bien. Lo miraba yo que él me decía: mami, yo estoy bien, pero al mismo tiempo miraba su cuerpo todo morado, que trataban de revivirlo y no podían. Y así duré por más de 10 minutos, y yo gritaba: auxilio, auxilio, porque yo quería que Dios llegara para que le diera nuevamente vida, para que su espíritu volviera a su cuerpo, a su alma, a su cuerpo. Y para gloria y honra del Señor, el Señor lo volvió. Y como les digo, para el Señor no hay nada imposible. Vienes que tienes que pelear la sanidad haciendo ayunos y oraciones para que las recibas, o tienes que dar gracias y creerle, porque nosotros cuando no hay una convicción de que está la sanidad, bien es porque hay una incredulidad. Decimos que creemos, pero no creemos porque no lo estamos viendo, o Satanás se está interponiendo y hay que pelearla. Pero cuando el Señor dice de que Él es nuestro sanador y que Él se llevó nuestras enfermedades, si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Así es de que nosotros como cristianos no necesitamos a un doctor terrenal. Necesitamos a Dios, acudir al Señor, que Él sea quien nos sane, que Él sea quien nos ayude a vivir en este mundo. Así es de que, mi hermano y mi hermana, yo les hablo y les cuento parte de mis testimonios, de las grandezas del Señor, de su poder. Yo he recibido y mis hijos han recibido esas sanidades, y yo lo testifico para glorificar el nombre del Señor. Porque el Señor, cuando nos da algo, el Señor dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice. El Señor quiere que nosotros seamos testigos. Si tú vas a un lugar y solamente quieres recibir sanidad, solo por recibirla, y no quieres nada con el Señor, no vas a recibir sanidad. Y si el Señor te lo da, es porque alguien más tuvo fe para que tú lo recibas, o porque el Señor sabe que más allá tú le vas a testificar.
porque el Señor siempre va a ser glorificado. El Señor siempre va a ser glorificado cuando Él hace algo, cuando Él hace una sanidad, cuando Él hace una maravilla, cuando Él provee, cuando Él sana, cuando Él liberta. Siempre Él va a ser glorificado, porque toda gloria, toda honra, alabanza y poder, majestad es de Él. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Él es el de ayer, el de hoy y por los siglos. Dios me les bendiga.